Hablemos de América Latina. Un tribunal del Perú anuló el juicio por lavado de activos contra la ex candidata presidencial e hija del presidente Fujimori, Keiko Fujimori, debido a errores en la acusación fiscal. La Corte ordenó reiniciar el proceso vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht. Un tribunal peruano anuló el lunes el juicio por lavado de activos contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori en el marco del escándalo de Odebrecht y ordenó reiniciar el proceso. Según el tercer tribunal colegiado penal nacional, existen inconsistencias y falta de objetividad en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público contra los imputados. Keiko está acusada de lavado de activos y crimen organizado, obstrucción de la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo por supuestamente recibir $1.200.000 ilegalmente del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori, líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, por el cual se postuló 3 veces a la presidencia, siempre proclamó su inocencia. El juicio a la hija del expresidente Alberto Fujimori y más de 40 acusados vinculados a su partido Fuerza Popular había comenzado el 1 de julio de 2024 en medio de gran expectativa mediática. Aunque en 2011 y 2016 estaban permitidos los aportes a las campañas por parte de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht. La defensa de la excandidata alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que no es lavado de activos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ante la Fiscalía en una investigación por presunto abandono de cargo y omisión de funciones. La diligencia, que duró 4 horas, se realizó a puerta cerrada en la sede central del Ministerio Público en Lima. La Fiscalía le atribuye no haber informado al gabinete y al Congreso sobre una cirugía nasal a la que se sometió en junio de 2023, como lo exige la ley, ante cualquier procedimiento que implique incapacidad temporal para ejercer la presidencia. Boluarte respondió 45 preguntas durante el interrogatorio, negó haber incurrido en delitos, asegurando que firmó documentos oficiales el mismo día de su cirugía. Vamos a otras informaciones. La Corte Suprema de Justicia, esta vez en Guatemala, suspendió la orden en que revocaba el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora. Esta decisión impide su retorno a prisión, donde permaneció 2 años por una acusación de lavado de dinero. La Suprema Corte de Justicia de Guatemala suspendió el lunes la revocatoria del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora, lo cual evita que sea regresado a prisión, donde estuvo 2 años por una cuestionada acusación de lavado de dinero. La Cámara de Amparo y Antejuicio otorgó un recurso de amparo a favor del periodista e invalidó así una orden emitida en noviembre por la Sala de Apelaciones para que Zamora, en arresto domiciliario desde octubre, volviera a la cárcel. Zamora había comparecido el lunes a una audiencia en otra instancia sobre el acatamiento de la Sala de Apelaciones, pero las juezas decidieron suspenderla a la espera de la resolución de la Cámara de Amparos de la Corte. En lo que a mí me corresponde es seguir respetando las restricciones que me pusieron. Y voy a seguir yendo a firmar al Ministerio Público, como lo he hecho todos los miércoles, y voy a estar en los límites que me fueron impuestos. La organización Reporteros Sin Fronteras celebró en la red social X la resolución al considerar que es un paso fundamental hacia la libertad total e incondicional del fundador del diario El Periódico. Zamora, de 68 años, estuvo preso en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en el norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del anterior gobierno. Y sigo declarándome inocente. Es francamente devastador que le fabriquen casos a uno y destruya a su familia y su patrimonio. Pero a estas alturas seguiré presente aquí o en Mariscal. Voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos, ¿verdad? El periodista fue arrestado en 2022 tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Yamatei. El periódico cerró en 2023 mientras estaba en prisión.
Economistas estiman que la inflación mensual en Argentina se mantuvo por debajo del 3% en diciembre, aunque levemente por encima del mes anterior. El gobierno del presidente Javier Milei recortó subsidios a servicios públicos, aumentó los despidos en el sector público, lo que ha afectado principalmente a empleados estatales y a jubilados. Pese a esto, economistas prevén una posible recuperación en los salarios del sector privado. Seguidores del expresidente Evo Morales en Bolivia se enfrentaron con policías en La Paz, la capital, tras una marcha de 4 días que exigió soluciones a la crisis económica y la renuncia del presidente actual, Luis Arce. Enfrentamientos entre seguidores del expresidente Evo Morales y policías en La Paz. Los incidentes se registraron tras 4 días en protesta por la crisis económica y la petición de la renuncia del presidente Luis Arce, que comenzó el viernes desde el poblado de Patacamaya, unos 100 kilómetros al sur, con rumbo a La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Los manifestantes decidieron rodear la plaza de armas y anunciaron que no se moverán hasta que sus demandas sean atendidas. La segunda marcha de 7 días convocada también la hemos hecho pidiéndole respuesta a un pliego petitorio. Nunca se obtuvo una respuesta y hoy una marcha de 4 días, más de casi 100 kilómetros caminados por las bolivianas y bolivianos. Los manifestantes también pidieron una solución a la escasez de combustible y de dólares en el mercado financiero, que se ha agudizado desde el año pasado a raíz de que el gobierno casi ha agotado sus reservas internacionales para subvencionar la importación de diésel y gasolina. La marcha se produce en medio de las irreconciliables posiciones entre Morales y Arce. Ambos se disputan el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de agosto, aunque el exmandatario y líder cocalero fue inhabilitado por la justicia. Nos quedamos en Bolivia, donde las lluvias intensas pueden causaron severos daños en Quime, donde unas 500 familias resultaron afectadas. Al menos 60 viviendas sufrieron daños por el desborde de los ríos. Ante la emergencia, el presidente Arce ordenó el envío de 21 toneladas de ayuda humanitaria y la movilización del ejército para apoyar labores de rescate. Los deslizamientos de tierra han dañado viviendas, reactivado además una falla geológica. Las autoridades pidieron evacuar la zona, pero algunos residentes se niegan a abandonar lo que le queda de sus hogares. En Brasil, deslizamientos de tierra también provocados por lluvias torrenciales causaron al menos 10 bajas, 10 personas murieron, una persona está desaparecida en Minas Gerais, en el sureste del país. Según el informe más reciente del Cuerpo de Bomberos, las autoridades mantienen operativos de búsqueda en las zonas afectadas por los desastres naturales.